La lluvia golpeaba con furia contra las ventanas rotas de aquella casa abandonada. El viento silbaba entre las grietas de las paredes, como si la misma estructura llorara por los años de abandono. En el rincón más oscuro de esa habitación fría y húmeda, dos figuras se abrazaban tratando de darse calor. Eran dos ancianos, don Miguel y doña Rosa, cuyas arrugas contaban historias de una vida llena de sacrificios, amor y ahora, soledad. Don Miguel tenía 82 años. Sus manos temblorosas ya no eran las mismas que construyeron esta casa ladrillo por ladrillo hace 60 años. Esas manos que trabajaron en el campo desde el amanecer hasta el anochecer para darles a sus hijos todo lo que él nunca tuvo. Doña Rosa, con 78 años, abrazaba a su esposo con la poca fuerza que le quedaba. Sus ojos, alguna vez brillantes y llenos de esperanza, ahora solo reflejaban el dolor de haber sido olvidados por aquellos a quienes dieron la vida. Miguel, susurró doña Rosa con voz quebrada, ¿crees que alguno de nuestros hijos venga hoy? Es Navidad. Don Miguel no respondió de inmediato. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla arrugada. Sabía la respuesta. Sabía que no vendrían. No habían venido en 3 años. 3 largos años desde que los echaron de la casa que ellos mismos construyeron, la casa donde criaron a sus 5 hijos con tanto amor y dedicación. Rosa, mi amor, respondió finalmente con voz temblorosa, ya no debemos esperarlos. Ellos tienen sus vidas ahora. Nosotros ya no les servimos. Las palabras salieron como cuchillos de su boca, desgarrando su propio corazón. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo 2 personas que dieron todo por sus hijos terminaron viviendo en una casa abandonada, pasando hambre y frío? Todo comenzó hace 3 años, cuando don Miguel sufrió un derrame cerebral. Los gastos médicos fueron enormes. Sus hijos, Roberto, el mayor, que ahora era un exitoso abogado; Claudia, que se casó con un hombre rico; Fernando, que tenía su propia empresa; Patricia, que vivía en la ciudad con su familia; y el menor, Javier, que siempre fue el más rebelde, se reunieron. Pero no se reunieron para ayudar a sus padres. Se reunieron para tomar una decisión que cambiaría todo. Papá, mamá, había dicho Roberto con frialdad en aquella terrible tarde, la casa necesita ser vendida. Los gastos médicos son demasiados. Además, ustedes ya están muy viejos para vivir solos. Deberían ir a un asilo. ¿Un asilo?, había gritado doña Rosa con el corazón destrozado. Hijo, esta es nuestra casa. Tu padre la construyó con sus propias manos. Aquí naciste tú, aquí nacieron todos ustedes. ¿Cómo puedes pedirnos que la dejemos? Mamá, no seas dramática, había interrumpido Claudia mientras revisaba su teléfono móvil costoso. Es solo una casa vieja. Además, nosotros necesitamos ese dinero. Cada uno de nosotros ha invertido mucho en ustedes a lo largo de los años. ¿Invertido? Don Miguel había sentido como si le clavaran un puñal en el pecho. ¿Somos una inversión para ustedes? Nosotros somos sus padres. Les dimos todo. Vendí mi terreno para pagar la universidad de Roberto. Tu madre trabajó lavando ropa ajena para que tú, Claudia, tuvieras tus vestidos bonitos. Nos quedamos sin comer para que ustedes tuvieran comida en sus platos. Eso fue su decisión, papá, había respondido Fernando con una indiferencia que helaba la sangre. Nadie les pidió que hicieran sacrificios. Ahora cada uno de nosotros tiene su propia familia, sus propios gastos. No podemos cargar con ustedes. Patricia había permanecido callada, mirando al suelo, pero no dijo una palabra en defensa de sus padres. Y Javier, el menor, ni siquiera se presentó a esa reunión. Había enviado un mensaje diciendo que estaba ocupado. Una semana después, don Miguel y doña Rosa se encontraron en la calle,
con apenas 2 maletas con su ropa vieja y algunos recuerdos. Sus hijos vendieron la casa rápidamente y dividieron el dinero entre ellos. Ni un solo centavo le dieron a los ancianos. Los dejaron solos, sin hogar, sin dinero, sin nada. Durante meses, don Miguel y doña Rosa vivieron en las calles. Dormían en bancos de parques, bajo puentes, en cualquier lugar donde pudieran encontrar algo de refugio. La gente los miraba con lástima, algunos les daban algo de comida o unas monedas, pero la mayoría simplemente pasaba de largo, demasiado ocupados con sus propias vidas como para preocuparse por 2 ancianos abandonados. Don Miguel intentó buscar trabajo, pero nadie quería contratar a un hombre de 80 años con problemas de salud. Doña Rosa trataba de vender flores que recogía en los parques, pero apenas ganaban lo suficiente para comprar un pedazo de pan al día. Una tarde, mientras caminaban por las afueras del pueblo buscando un lugar para pasar la noche, encontraron esta casa abandonada. Era una estructura vieja, casi en ruinas, que alguna vez fue parte de una hacienda grande. Las ventanas estaban rotas, el techo tenía agujeros, y las paredes estaban cubiertas de moho y humedad. Pero para don Miguel y doña Rosa, era un palacio comparado con dormir en las calles. Al menos aquí tenemos un techo, había dicho don Miguel tratando de sonar optimista mientras limpiaban un rincón para dormir. Y nadie nos molestará. Así pasaron los meses. El invierno llegó con una crueldad implacable. El frío penetraba hasta los huesos. Don Miguel y doña Rosa se abrazaban cada noche, compartiendo el único abrigo delgado que tenían, tratando de mantenerse calientes, tratando de mantenerse con vida. Durante el día, don Miguel salía a buscar comida. A veces encontraba frutas que los comerciantes tiraban, o pan duro que las panaderías desechaban. Doña Rosa trataba de mantener la casa lo más limpia posible, aunque era una batalla perdida contra el tiempo y el deterioro. Pero lo que más los mantenía con vida no era la comida o el refugio. Era el recuerdo de tiempos mejores, de cuando sus hijos eran pequeños y los amaban, de cuando eran una familia feliz. ¿Recuerdas, Miguel?, decía doña Rosa en las noches frías, cuando Roberto tenía 5 años y se enfermó de neumonía? Tú caminaste 20 kilómetros bajo la lluvia para traer al doctor porque no teníamos dinero para el autobús. Claro que recuerdo, respondía don Miguel con una sonrisa triste. Y el doctor dijo que si hubiera llegado 1 hora más tarde, lo habríamos perdido. Daría mi vida 1000 veces por cada uno de ellos, Rosa. Y lo hiciste, mi amor. Diste tu vida por ellos. Dimos nuestras vidas por ellos. ¿Y para qué? Para que nos tiraran como basura cuando ya no les servimos. Las palabras de doña Rosa estaban llenas de dolor, pero también de una profunda tristeza. No era enojo lo que sentían hacia sus hijos. Era una tristeza tan profunda que ninguna palabra podía describirla completamente. Pero esta noche de Navidad, algo estaba a punto de cambiar. Algo que ni don Miguel ni doña Rosa podían imaginar. El viento rugía afuera con más fuerza que nunca. De repente, se escuchó un estruendo terrible. Parte del techo de la habitación donde dormían se derrumbó, cayendo justo al lado de donde estaban acostados. El polvo y los escombros llenaron el aire. Don Miguel cubrió a doña Rosa con su cuerpo, protegiéndola de los pedazos de madera y tejas que caían. Cuando finalmente todo se calmó, tosiendo por el polvo, don Miguel se levantó lentamente. ¿Estás bien, Rosa? Estoy bien, gracias a ti, respondió ella, también levantándose. Pero entonces, algo llamó su atención. Miguel, mira. Donde había caído el techo, en el suelo, ahora había un agujero. Pero no era solo un agujero en el piso. Era algo más. Don Miguel se acercó con cuidado, usando el encendedor viejo que siempre llevaba consigo para ver mejor en la oscuridad. «Dios mío», susurró.
Era una entrada a lo que parecía ser un pasaje subterráneo. Escalones de piedra descendían hacia la oscuridad. Los escalones estaban cubiertos de musgo y humedad, indicando que nadie había bajado por ahí en décadas, tal vez más. ¿Qué es esto?, preguntó doña Rosa, agarrándose del brazo de su esposo. No lo sé, respondió don Miguel, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Pero creo que hemos estado viviendo encima de algo que ha estado oculto por mucho, mucho tiempo. El corazón de don Miguel latía con fuerza. Toda su vida había sido un hombre curioso, un hombre que no le tenía miedo a lo desconocido. Pero ahora, a sus 82 años, sintiéndose débil y cansado, se preguntaba si debería bajar por esas escaleras. «Deberíamos irnos de aquí», dijo doña Rosa con voz temblorosa. «Esto no se ve seguro. ¿Y si hay algo peligroso ahí abajo?» Don Miguel miró a su esposa. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio algo más. Vio curiosidad. Vio que, después de tanto sufrimiento, después de tanta desesperanza, había una chispa de algo en sus ojos. Una chispa de emoción, de posibilidad. «Rosa», dijo don Miguel tomando sus manos arrugadas entre las suyas, «hemos vivido 3 años en el infierno. Nos han quitado todo. Nuestra casa, nuestra dignidad, el amor de nuestros hijos. Si hay algo ahí abajo, no puede ser peor que lo que hemos vivido. Y si hay algo, cualquier cosa que nos pueda ayudar». Doña Rosa lo pensó por un momento. Luego, con una determinación que no había mostrado en años, asintió con la cabeza. «Tienes razón. No tenemos nada que perder. Pero prométeme algo, Miguel. Prométeme que no importa lo que encontremos ahí abajo, estaremos juntos. Siempre, mi amor. Siempre». Con la luz tenue del encendedor, don Miguel comenzó a descender por las escaleras de piedra. Cada paso era difícil. Sus rodillas crujían, su espalda le dolía, pero continuó. Doña Rosa lo seguía de cerca, agarrada de su camisa, sus respiraciones entrecortadas por el esfuerzo y el miedo. Los escalones eran resbaladizos y empinados. Contaron 30 escalones antes de llegar a lo que parecía ser un corredor subterráneo. El aire era húmedo y olía a tierra mojada y algo más, algo antiguo. «¿Cuánto tiempo crees que esto ha estado aquí?», preguntó doña Rosa en un susurro, como si tuviera miedo de despertar algo en la oscuridad. «Décadas, tal vez siglos», respondió don Miguel mientras avanzaban lentamente por el corredor. Las paredes estaban hechas de piedra, y aquí y allá podían ver símbolos tallados, desgastados por el tiempo pero aún visibles. Después de caminar por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, llegaron a una puerta. No era una puerta común. Era enorme, hecha de madera oscura y hierro, con candados oxidados que colgaban rotos, como si alguien los hubiera forzado hace mucho tiempo. Don Miguel empujó la puerta. Rechinó terriblemente, pero se abrió. Y lo que vieron del otro lado les quitó el aliento. Era una habitación grande, muy grande, pero no estaba vacía. Había cajas, baúles, muebles antiguos cubiertos de polvo y telarañas. En las paredes colgaban pinturas viejas, sus colores desvanecidos por el tiempo. Había candelabros de plata oscurecida, estatuas de mármol, y en el centro de la habitación, un escritorio enorme con papeles esparcidos encima. «Miguel», la voz de doña Rosa temblaba de emoción. «¿Qué es todo esto?». Don Miguel se acercó a uno de los baúles y lo abrió con cuidado. Dentro había joyas, collares de perlas, anillos con piedras preciosas, pulseras de oro. Abrió otro baúl. Este estaba lleno de monedas antiguas de plata y oro. «Rosa», dijo don Miguel con voz quebrada por la emoción, «creo que hemos encontrado un tesoro real».
Doña Rosa se llevó las manos a la boca. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en 3 años, eran lágrimas de esperanza. Se acercaron juntos al escritorio. Don Miguel tomó uno de los papeles. Era viejo, amarillento, pero la escritura aún era legible. Era una carta, fechada en 1890. A quien encuentre esto, leyó don Miguel en voz alta, su voz temblando. Si estás leyendo esta carta, significa que has encontrado mi refugio secreto. Yo fui don Sebastián Montalvo, dueño de estas tierras. Durante la Revolución, escondí aquí todas mis posesiones más valiosas para protegerlas de los saqueadores. Pero nunca pude regresar. Si encuentras esto, que sea tuyo. Úsalo sabiamente. Que traiga felicidad a tu vida, algo que yo ya no pude tener. Don Miguel y doña Rosa se miraron el uno al otro, sin poder creer lo que estaban viviendo. Después de tanto sufrimiento, después de ser abandonados por sus propios hijos, después de vivir en la pobreza más extrema, habían encontrado algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero entonces, don Miguel notó algo más en el escritorio. Era otro papel, más nuevo que los demás. Lo tomó y lo leyó. Su expresión cambió de emoción a confusión, y luego a algo que parecía preocupación. ¿Qué dice, Miguel?, preguntó doña Rosa. Rosa, dijo don Miguel lentamente, este papel es de hace 30 años. Alguien más estuvo aquí. Alguien más encontró este lugar. ¿Qué? ¿Quién? Don Miguel continuó leyendo. Dice, yo, Eduardo Maldonado, encontré este lugar en 1994. Tomé algunas cosas, pero dejé el resto. No por bondad, sino porque algo en este lugar no está bien. Hay algo más aquí, algo que no es de este mundo. Si encuentras esto, ten cuidado. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece una bendición lo es. Un escalofrío recorrió la espalda de ambos ancianos. El aire en la habitación pareció volverse más frío, más pesado. Miguel, susurró doña Rosa agarrándose más fuerte de su brazo, quizás deberíamos irnos. Tomar algunas cosas y salir de aquí. Pero don Miguel estaba mirando algo en la esquina más alejada de la habitación. Había otra puerta, más pequeña, también entreabierta. Y de esa puerta salía una luz tenue, casi imperceptible, pero definitivamente ahí. Rosa, dijo don Miguel, hay algo más. Algo detrás de esa puerta. No, Miguel. Por favor. Ya encontramos suficiente. Podemos tomar estas joyas, venderlas, tener una vida digna. No necesitamos saber qué hay detrás de esa puerta. Don Miguel sabía que su esposa tenía razón. Sabía que lo sensato sería tomar lo que pudieran cargar y salir de ahí. Pero algo lo llamaba. Algo en esa luz, en esa puerta. Era como si una fuerza invisible lo jalara hacia allá. Solo un vistazo, dijo finalmente. Solo quiero ver qué hay ahí. Después nos iremos, te lo prometo. Doña Rosa no quería, pero conocía a su esposo. Conocía esa mirada en sus ojos. Era la misma mirada que tenía cuando era joven y quería construir su propia casa aunque todos le decían que era imposible. Era la mirada de un hombre que no se rendiría hasta satisfacer su curiosidad. Está bien, suspiró, pero yo voy contigo. No te dejo solo. Juntos, caminaron hacia esa puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar. La luz que salía de la puerta pulsaba suavemente, como si fuera algo vivo. Don Miguel empujó la puerta lentamente. Se abrió sin hacer ruido, como si hubiera sido aceitada recientemente, lo cual era imposible dado que nadie había estado ahí en décadas. Lo que vieron del otro lado los dejó paralizados. Era otra habitación,
pero completamente diferente. Esta habitación estaba limpia, no había polvo ni telarañas. Las paredes brillaban con un resplandor suave y dorado. Y en el centro de la habitación había algo extraordinario. Era un espejo, pero no un espejo común. Era enorme, con un marco elaborado de oro y piedras preciosas. Pero lo más extraño era que el espejo no reflejaba lo que estaba frente a él. En lugar de ver sus propios reflejos, don Miguel y doña Rosa vieron algo completamente diferente. Vieron una casa. No cualquier casa. Era su casa. La casa que construyeron hace 60 años. Pero no como la dejaron hace 3 años. La vieron como era en sus mejores tiempos, cuando sus hijos eran pequeños, cuando era un hogar lleno de amor y risas. En el espejo, vieron a sus hijos. Roberto tenía 7 años y jugaba en el patio. Claudia, de 5 años, ayudaba a su mamá en la cocina. Fernando, Patricia y Javier corrían por toda la casa, gritando y riendo. Miguel, la voz de doña Rosa era apenas un susurro. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Pero antes de que don Miguel pudiera responder, la imagen en el espejo cambió. Ahora veían el presente. Veían a Roberto en su oficina lujosa, contando dinero. Veían a Claudia en un restaurante caro, riendo con sus amigas. Veían a Fernando en su empresa, gritándole a sus empleados. Veían a Patricia en su casa, ignorando a sus propios hijos mientras miraba su teléfono. Y veían a Javier en un bar, bebiendo, desperdiciando su vida. Las lágrimas rodaban por las mejillas de ambos ancianos. Ver a sus hijos así, ver en lo que se habían convertido, era más doloroso que cualquier cosa que habían vivido. Pero entonces, la imagen cambió una vez más. Esta vez, vieron algo diferente. Vieron el futuro. Vieron a sus hijos, todos ellos, reunidos en una casa. Pero no estaban felices. Estaban peleando, gritándose unos a otros, culpándose mutuamente de algo. «Es tu culpa», gritaba Roberto a Claudia. «Si no hubieras sido tan codiciosa». «¿Mi culpa?», respondía Claudia. «Tú fuiste quien propuso vender la casa de papá y mamá». «Todos estuvimos de acuerdo», decía Fernando. «Todos queríamos ese dinero». La escena era caótica. Los hermanos se estaban destruyendo entre ellos, su familia desmoronándose. Y en medio de todo ese caos, había una foto vieja de don Miguel y doña Rosa, sonriendo, abrazando a sus hijos cuando eran pequeños. «Deberíamos haber cuidado de ellos», decía Patricia entre lágrimas. «Deberíamos haberlos amado como ellos nos amaron». «Ya es tarde», respondía Javier con amargura. «Probablemente ya están muertos. Y es nuestra culpa». La imagen se desvaneció, y el espejo volvió a mostrar solo un reflejo normal. Don Miguel y doña Rosa estaban allí, tomados de la mano, sus rostros surcados por lágrimas. «Ese espejo», dijo una voz detrás de ellos. Ambos se voltearon asustados. En la entrada de la habitación estaba parado un hombre. No era exactamente un hombre. Era una figura translúcida, como hecha de luz y sombra al mismo tiempo. Su rostro era el de un hombre mayor, con una barba larga y ojos profundos que parecían contener siglos de sabiduría y tristeza. Vestía ropas antiguas, del estilo de hace más de 100 años. Don Miguel y doña Rosa se abrazaron con fuerza, temblando de miedo pero sin poder apartar la mirada de aquella aparición. «No tengan miedo», dijo la figura con una voz suave pero que resonaba en toda la habitación. «No estoy aquí para hacerles daño. Mi nombre es... Bueno, mi nombre ya no importa, pero en vida, fui don Sebastián Montalvo, el hombre que escribió aquella carta que leyeron». ¿Eres un fantasma?», preguntó doña Rosa con voz temblorosa, aferrándose a Miguel.
La figura sonrió con tristeza. Soy lo que queda de un hombre que cometió los mismos errores que sus hijos. Un hombre que aprendió, demasiado tarde, lo que realmente importa en esta vida. Don Sebastián se acercó lentamente al espejo, pasando su mano translúcida sobre el marco dorado. Este espejo fue un regalo de mi padre. Pero no es un espejo común. Es un espejo de verdades. Muestra no solo lo que es, sino lo que fue y lo que podría ser. ¿Por qué nos lo muestras?, preguntó don Miguel, encontrando valor en su voz. ¿Por qué a nosotros? Porque ustedes son como yo fui, respondió el espíritu. Yo también tuve hijos. 5, igual que ustedes. Les di todo. Mi tiempo, mi dinero, mi amor. Construí un imperio para ellos. Pero en el proceso, me olvidé de enseñarles lo más importante. ¿Qué cosa?, preguntó doña Rosa. Les di todo, pero nunca les enseñé el valor de nada. Les di riquezas, pero no les enseñé gratitud. Les di comodidad, pero no les enseñé compasión. Y cuando envejecí, cuando ya no pude trabajar, cuando necesité de ellos. La voz del espíritu se quebró. Me abandonaron. Igual que sus hijos los abandonaron a ustedes. Las palabras resonaron en el corazón de ambos ancianos. Era su historia. Era el dolor que llevaban cargando por 3 años. Morí solo, continuó don Sebastián. Aquí, en este lugar, escondido de todos. Y mi espíritu quedó atrapado, condenado a ver cómo generación tras generación repite los mismos errores. He visto a muchas personas encontrar este tesoro a lo largo de los años. Algunos lo usaron para bien, otros para mal. Pero ustedes son diferentes. ¿Diferentes? ¿Cómo?, preguntó don Miguel. Porque a pesar de todo lo que han sufrido, a pesar del abandono y el dolor, no hay amargura real en sus corazones. Hay tristeza, sí, hay desilusión, pero no hay odio. Y eso, mis queridos amigos, es extraordinario. Don Sebastián se acercó más a ellos. El tesoro que han encontrado es real. Es suyo. Pueden tomarlo y vivir el resto de sus días en comodidad. Pero antes de que decidan qué hacer con él, deben ver algo más. El espíritu extendió su mano hacia el espejo. Inmediatamente, la superficie brilló con más intensidad y comenzó a mostrar imágenes nuevas. Vieron a Roberto, el hijo mayor, en su oficina. Pero esta vez la imagen era diferente. Era de noche. Roberto estaba solo, mirando una foto vieja de sus padres. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué hice?, murmuraba Roberto en la visión. ¿Qué hice? Papá, mamá, perdónenme. ¿Dónde están? ¿Están vivos siquiera? La imagen cambió a Claudia. Estaba en su habitación lujosa, pero no lucía feliz. Estaba peleando con su esposo. No me importa cuánto dinero tengas, le gritaba su esposo. Te has convertido en alguien que no reconozco. Tu madre te llamó la semana pasada desde un teléfono público pidiendo ayuda, y tú colgaste. ¿Qué clase de persona hace eso? Ellos nos dieron todo, lloraba Claudia. ¿Por qué me siento tan vacía entonces? ¿Por qué cada noche sueño con mamá llamándome y no puedo responder? La siguiente imagen mostró a Fernando en el hospital. Había sufrido un colapso nervioso. Los doctores hablaban con su esposa. El estrés lo está matando, decía el doctor. Necesita paz. Necesita a su familia. ¿Su familia?, respondía la esposa de Fernando con amargura. Él ayudó a abandonar a sus padres. Ahora sus propios hijos apenas lo soportan porque se comporta igual con ellos. La familia que necesita, él mismo la destruyó. Patricia aparecía en la siguiente visión. Estaba en una iglesia, rezando. Dios mío, sollozaba. ¿Cómo pude hacer eso?
¿Cómo pude quedarme callada cuando mis hermanos echaron a mis padres? Eran mis papás. Me cargaron cuando estaba enferma, me cuidaron, me amaron. Y yo no hice nada. Soy una cobarde, una monstruo. Por favor, dame una oportunidad de pedirles perdón. Y finalmente, Javier, el menor de todos, estaba en una habitación oscura, con botellas vacías por todas partes. Pero en sus manos tenía una caja vieja. Dentro había cartas, fotos, recuerdos de su infancia. Papá, susurraba mirando una foto donde don Miguel lo cargaba cuando tenía 3 años. Tú me salvaste cuando me caí al río. Arriesgaste tu vida por mí. Y yo ni siquiera fui a despedirme cuando nos llevaron. Soy basura. No merezco estar vivo. En la mano de Javier había un frasco de pastillas. Demasiadas pastillas. Doña Rosa gritó al ver esto. No, Javier, no. La imagen en el espejo se desvaneció. Don Sebastián los miró con compasión. Lo que acaban de ver, explicó el espíritu, es lo que está sucediendo en este momento. Sus hijos no son felices. El dinero que obtuvieron al venderles su casa no les trajo paz. Les trajo culpa, remordimientos, dolor. Se están destruyendo a sí mismos desde adentro. Pero nos abandonaron, dijo don Miguel con la voz quebrada. Nos tiraron como basura. ¿Por qué deberíamos importarnos lo que les pase? Porque son sus hijos, respondió don Sebastián suavemente. Porque a pesar de todo, ustedes los aman. Lo vi en sus ojos cuando los miraban en el espejo. No vi odio. Vi dolor de padres que extrañan a sus hijos. Era verdad. Don Miguel y doña Rosa sabían que era verdad. Por más que doliera, por más que los hubieran lastimado, seguían siendo sus hijos. Seguían siendo los bebés que una vez cargaron, los niños que curaron cuando estaban enfermos, los jóvenes a quienes aconsejaron cuando enfrentaban problemas. ¿Qué debemos hacer?, preguntó doña Rosa limpiándose las lágrimas. Don Sebastián se acercó a uno de los baúles llenos de joyas y oro. Este tesoro tiene el poder de cambiar sus vidas. Pueden tomar todo y vivir cómodamente el resto de sus días, lejos de sus hijos, sin volver a verlos nunca. Tienen ese derecho. Se lo ganaron con su sufrimiento. Hizo una pausa, mirándolos profundamente. O pueden usar este tesoro para algo más grande. Pueden usarlo para enseñar la lección que yo nunca pude enseñar a mis hijos. Pueden usarlo para salvar a su familia antes de que sea demasiado tarde. ¿Salvar a nuestra familia?, preguntó don Miguel confundido. ¿Cómo? Ellos nos odian. Nos ven como una carga. No los odian, corrigió el espíritu. Se odian a sí mismos por lo que hicieron. Hay una diferencia. El odio hacia ustedes sería más fácil de llevar para ellos. Pero la culpa, el remordimiento, eso los está consumiendo vivos. Don Sebastián flotó hacia la salida de la habitación. Vengan conmigo. Hay algo más que deben ver. Don Miguel y doña Rosa se miraron. Estaban asustados, confundidos, abrumados. Pero también sentían que esto era importante. Que todo lo que estaban viviendo tenía un propósito. Así que siguieron al espíritu. Don Sebastián los guió de regreso al corredor, pero esta vez tomaron un camino diferente. Llegaron a otra habitación, más pequeña que la anterior. En esta habitación había un libro enorme sobre un pedestal. El libro estaba abierto y sus páginas brillaban con una luz suave. Este es el libro de las familias, explicó don Sebastián. Registra la historia de cada familia que ha vivido en estas tierras. Muestra no solo lo que pasó, sino lo que podría haber pasado si las cosas hubieran sido diferentes. El espíritu pasó su mano sobre el libro y las páginas comenzaron a moverse solas, deteniéndose en una sección específica. Esta es su historia.
Don Miguel y doña Rosa se acercaron y comenzaron a leer. Las palabras aparecían en las páginas como si se escribieran solas en ese momento. La historia mostraba su vida, su juventud, su matrimonio, el nacimiento de sus hijos, todos los sacrificios que hicieron. Pero también mostraba algo que nunca habían visto. Mostraba los pensamientos y sentimientos de sus hijos que nunca conocieron. Cuando Roberto tenía 10 años y don Miguel vendió su único par de zapatos buenos para comprarle libros escolares, Roberto había pensado: mi papá es el mejor padre del mundo. Cuando sea grande, voy a cuidarlo siempre. Cuando Claudia tenía 8 años y doña Rosa pasó 3 noches sin dormir cosiéndole un vestido para su primera comunión, Claudia había pensado: mi mamá es mi heroína. Nunca la voy a decepcionar. Cuando Fernando tenía 12 años y don Miguel trabajó turnos dobles durante un año para pagarle clases de música, Fernando había pensado: voy a ser exitoso y voy a hacer que papá se sienta orgulloso. Nunca voy a olvidar este sacrificio. Cada hijo, en algún momento de su infancia, había prometido en su corazón cuidar de sus padres. Había sentido amor genuino. Había valorado los sacrificios. ¿Qué pasó entonces?, preguntó doña Rosa con el corazón destrozado. ¿Dónde se perdió ese amor? No se perdió, explicó don Sebastián tristemente. Se enterró, bajo capas de ambición, de codicia, de influencias del mundo exterior. Sus hijos conocieron gente que les decía que el éxito era más importante que la familia, que el dinero era más valioso que el amor, que los viejos eran una carga. El espíritu continuó, y poco a poco, sin darse cuenta, comenzaron a creer esas mentiras. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento. Cada pequeña decisión de poner el trabajo antes que la familia, cada vez que cancelaban una visita porque tenían algo más importante que hacer, cada vez que veían a sus propios amigos abandonar a sus padres y pensaban: tal vez eso sea normal, punto. Para cuando ustedes los necesitaron, don Sebastián señaló otra página del libro, ya habían construido una armadura alrededor de sus corazones. Una armadura de justificaciones, de excusas, de ego. Y cuando tuvieron que tomar la decisión de cuidarlos o abandonarlos, esa armadura les impidió sentir lo que realmente estaba en sus corazones. Las páginas siguientes mostraban los 3 años después del abandono. Mostraban momentos en los que cada uno de los hijos había estado a punto de buscarlos. Roberto había manejado hasta la ciudad donde los dejaron en 3 ocasiones diferentes, pero en el último momento se devolvió. Claudia había contratado un investigador privado para encontrarlos, pero canceló el servicio antes de recibir el reporte. Fernando había visitado hospitales y refugios preguntando por ellos, pero se rindió después de 2 semanas. Todos habían intentado. Todos habían sentido el llamado de su conciencia, pero todos habían permitido que el miedo, el orgullo y la vergüenza los detuvieran. Ellos quieren redimirse, dijo don Sebastián. En lo profundo de sus corazones, quieren pedirles perdón. Quieren ser la familia que alguna vez fueron, pero no saben cómo. Han dejado pasar tanto tiempo, han causado tanto dolor, que creen que es imposible. Y quizás lo sea, dijo don Miguel con amargura. Quizás hay cosas que no se pueden perdonar. Quizás, asintió el espíritu, pero esa no es mi decisión. Ni siquiera es su decisión aún. Lo que les estoy ofreciendo es la oportunidad de tomar una decisión informada sobre qué hacer con el tesoro que encontraron. Don Sebastián los guió de regreso a la primera habitación con el tesoro. Pueden tomar esto y desaparecer. Vivir sus últimos años en paz, lejos de sus hijos. Nadie los culparía. Tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. El espíritu flotó hacia el espejo mágico. O pueden usar esto como una oportunidad para una lección final. Una lección que podría salvar no solo a sus hijos,
sino a los hijos de sus hijos y a las generaciones futuras. ¿Qué tipo de lección?, preguntó doña Rosa. La lección de que el amor verdadero no es condicional, respondió don Sebastián. La lección de que el perdón es posible incluso después del dolor más profundo. La lección de que una familia puede ser reconstruida si hay voluntad de hacerlo. Pero nos lastimaron, dijo don Miguel, las lágrimas corriendo por su rostro. Nos dejaron morir de hambre y frío. Nos quitaron todo. Lo sé, dijo don Sebastián con compasión infinita. Y tienen todo el derecho de estar enojados. Pero pregúntense esto, ¿qué los haría más felices? ¿Vivir cómodamente pero solos el resto de sus días? ¿O tener la oportunidad, aunque sea pequeña, de recuperar a su familia? Era una pregunta imposible. Don Miguel y doña Rosa se miraron el uno al otro. En los ojos del otro vieron el mismo dilema. Vieron el dolor, la duda, pero también vieron algo más. Vieron el amor que aún existía, enterrado pero no muerto, por los hijos que una vez fueron su mundo entero. ¿Cómo funcionaría?, preguntó finalmente don Miguel. ¿Cómo podríamos usar este tesoro para enseñar esa lección? Don Sebastián sonrió. Era la primera vez que sonreía con algo parecido a la esperanza. Hay un plan, pero será difícil. Requerirá que actúen, que finjan, que pongan a prueba a sus hijos de maneras que nunca imaginaron. ¿Están dispuestos? Antes de que pudieran responder, el espíritu levantó su mano. Pero deben saber algo. Si eligen este camino, no hay garantías. Sus hijos podrían fallar la prueba. Podrían decepcionarlos nuevamente. Y ese dolor sería aún peor que el primero. ¿Están dispuestos a arriesgar sus corazones una vez más? Don Miguel tomó la mano de doña Rosa. Se quedaron en silencio por un largo momento, comunicándose sin palabras como solo las parejas que han estado juntas por décadas pueden hacerlo. Finalmente, doña Rosa habló. Somos viejos, don Sebastián. No nos queda mucho tiempo en este mundo. Podríamos tomar este tesoro y vivir cómodamente. Sí, pero ¿qué es la comodidad sin amor? ¿Qué son las riquezas sin familia? Don Miguel asintió. Hemos sobrevivido 3 años en el infierno porque nos teníamos el uno al otro. Pero cada noche, cada maldita noche, soñábamos con nuestros hijos. Con los niños que fueron, con la familia que tuvimos. Si hay una oportunidad, aunque sea una pequeña oportunidad, de recuperar eso. Entonces queremos intentarlo, terminó doña Rosa. Queremos tomar ese riesgo. Don Sebastián cerró sus ojos translúcidos y por un momento pareció estar rezando. Cuando los abrió, había lágrimas brillantes en ellos. Son más valientes de lo que yo fui, más sabios de lo que yo nunca fui. Muy bien. Les mostraré el plan. El espíritu flotó hacia el escritorio y comenzó a sacar papeles, documentos antiguos, mapas. Primero, necesitarán establecer una identidad nueva. Con este tesoro, pueden presentarse como personas de recursos. Personas que los hijos de ustedes querrían conocer, querrían impresionar. ¿Quieres que mintamos?, preguntó don Miguel, sintiéndose incómodo con la idea. No exactamente mentir, explicó don Sebastián. Quiero que creen una situación donde sus hijos revelen su verdadero carácter, donde no estén actuando por obligación o culpa, sino que muestren quiénes son realmente en su interior. El plan comenzó a tomar forma. Don Sebastián explicó cada detalle cuidadosamente. Don Miguel y doña Rosa escuchaban, a veces horrorizados, a veces esperanzados, pero siempre atentos. Usarán parte del tesoro para transformarse, dijo el espíritu. Nuevas ropas, un lugar donde vivir, lo necesario para parecer personas de medios considerables. Luego, se presentarán en las vidas de sus hijos, pero no como sus padres. Al menos,
no al principio. ¿Y si nos reconocen?, preguntó doña Rosa. No lo harán, aseguró don Sebastián. La gente ve lo que espera ver. Sus hijos creen que ustedes están muertos o viviendo en la miseria en algún lugar lejano. Nunca esperarían verlos bien vestidos, saludables, con confianza. Además, les enseñaré una técnica antigua para alterar sutilmente su apariencia. No magia, sino algo más simple: postura, forma de hablar, pequeños cambios que hacen una gran diferencia. Durante horas, don Sebastián les enseñó todo lo que necesitaban saber. Les mostró cómo caminar con la confianza de las personas adineradas, cómo hablar con la autoridad de quienes están acostumbrados a ser escuchados, cómo vestir, cómo comportarse. Pero lo más importante, les enseñó el corazón del plan. Cada uno de sus hijos enfrentará una prueba, explicó. Una situación donde tendrán que elegir entre su propio beneficio y hacer lo correcto. Y ustedes estarán allí, observando, guiándolos sutilmente hacia la elección correcta. ¿Y si eligen mal?, preguntó don Miguel con miedo en su voz. Entonces sabrán la verdad, respondió don Sebastián seriamente. Sabrán que sus hijos realmente están perdidos. Y en ese caso, tomarán el resto del tesoro y vivirán en paz, sabiendo que hicieron todo lo posible. No habrá remordimientos. ¿Y si eligen bien?, preguntó doña Rosa con esperanza en su voz. Don Sebastián sonrió. Entonces habrá una reunión, una revelación, y la oportunidad de reconstruir lo que se rompió. No será fácil. Tomará tiempo, esfuerzo, perdón de ambos lados. Pero será posible. La noche había pasado mientras hablaban. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las grietas de la casa abandonada arriba de ellos. Es hora, dijo don Sebastián. Tomen lo que necesiten del tesoro. No todo, solo lo suficiente para comenzar su transformación. El resto permanecerá aquí, seguro, esperando el resultado de su prueba. Don Miguel y doña Rosa comenzaron a seleccionar cuidadosamente joyas y monedas de oro. No tomaron demasiado, solo lo necesario. A pesar de su pobreza extrema, no eran codiciosos. Una última cosa, dijo don Sebastián mientras se preparaban para partir. Recuerden que no importa cuánto cambien su apariencia externa, su corazón debe permanecer igual. No permitan que la riqueza temporal los cambie. No se conviertan en lo que sus hijos se convirtieron. No lo haremos, prometió doña Rosa. Hemos aprendido el verdadero valor de las cosas. El dinero viene y va, pero el amor, la familia, eso es lo que perdura. Don Sebastián les entregó un papel con direcciones e información. Aquí está todo lo que necesitan para comenzar. Direcciones de lugares confiables donde pueden vender las joyas sin despertar sospechas. Nombres de personas que pueden ayudarlos. Y lo más importante, sacó un sobresellado. Esto contiene la información detallada sobre cada uno de sus hijos. Dónde viven, dónde trabajan, sus rutinas, lo que necesitarán para acercarse a ellos. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó don Miguel asombrado. Porque he estado observando, respondió el espíritu tristemente. Durante más de 100 años, he estado atrapado aquí, observando a las familias de estas tierras destruirse a sí mismas una y otra vez. He visto tanto dolor, tanta pérdida. Pero ustedes son mi última esperanza. La esperanza de que quizás, solo quizás, el ciclo pueda romperse. Con las primeras luces del día, don Miguel y doña Rosa salieron del pasaje subterráneo. Subieron las escaleras de piedra, ahora con propósito renovado en sus pasos. Cuando llegaron arriba, se voltearon para mirar hacia abajo una última vez. Don Sebastián estaba allí, al pie de las escaleras, una figura translúcida brillando suavemente en la oscuridad. Vayan,
dijo su voz resonando desde abajo. Y que Dios los bendiga en su misión. No solo están tratando de salvar a su familia. Están tratando de salvar la idea misma de lo que significa ser familia. Don Miguel y doña Rosa salieron de la casa abandonada. El sol de la mañana los recibió, cálido y brillante. Era el comienzo de un nuevo día. Y, posiblemente, el comienzo de una nueva vida. Caminaron por las calles del pueblo, sus pasos más ligeros a pesar de su edad, sus corazones llenos de una mezcla de miedo y esperanza. En sus manos llevaban pequeños sacos con suficientes joyas y oro para cambiar sus destinos. Pero más importante que las riquezas materiales, llevaban algo que habían perdido hace mucho tiempo: esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, el amor podría conquistar todo. Que el perdón podría sanar las heridas más profundas. Que una familia rota podría ser reparada. No sabían si tendrían éxito. No sabían si sus hijos pasarían las pruebas que don Sebastián había diseñado. No sabían si su corazón podría soportar otra decepción si todo salía mal. Pero sabían una cosa: tenían que intentarlo. Porque eso es lo que hacen los verdaderos padres. Nunca se rinden con sus hijos, no importa cuánto dolor hayan causado. Porque el amor de un padre, el verdadero amor de un padre, es eterno, incondicional e inquebrantable. Y así, mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, don Miguel y doña Rosa comenzaron su misión. Una misión para salvar a sus hijos. Una misión para salvar a su familia. Una misión que pondría a prueba todo lo que eran y todo en lo que creían. El primer paso sería transformarse. El segundo, acercarse a sus hijos en sus nuevas identidades. Y el tercero, bueno, el tercer paso dependería de las elecciones que sus hijos hicieran. Mientras caminaban hacia la ciudad cercana, hacia el comienzo de su nueva vida, ninguno de los dos se atrevió a mirar atrás. Porque mirar atrás significaría ver la casa abandonada donde casi murieron. Significaría recordar el dolor, el frío, el hambre. No, ahora solo mirarían hacia adelante, hacia el futuro, hacia la posibilidad, por remota que fuera, de un final feliz. Pero la pregunta permanecía en el aire, sin respuesta, pesada como una nube de tormenta. ¿Serían sus hijos capaces de redimirse? ¿O habían ido demasiado lejos en el camino de la oscuridad como para encontrar el regreso a la luz? Solo el tiempo lo diría. Y ese tiempo estaba a punto de comenzar. En algún lugar de la ciudad, Roberto despertaba de otra noche sin dormir, atormentado por las pesadillas de sus padres llamándolo. En otra parte, Claudia miraba su reflejo en el espejo y no reconocía a la mujer fría en la que se había convertido. Fernando tomaba otra pastilla para la ansiedad, tratando de acallar la voz de su conciencia. Patricia lloraba en secreto, escondida de su familia. Y Javier miraba esas pastillas, esa escapatoria permanente del dolor que lo consumía. Ninguno de ellos sabía que sus padres estaban vivos. Ninguno sabía que pronto se encontrarían cara a cara con ellos, aunque no los reconocerían. Ninguno sabía que estaban a punto de enfrentar las pruebas más importantes de sus vidas. Y ninguno sabía que el resultado de esas pruebas determinaría no solo su futuro, sino el futuro de toda su familia. La historia estaba a punto de dar un giro que nadie podía predecir. Y todo dependía de una pregunta simple pero profunda. ¿Puede el amor verdadero sobrevivir a la traición más grande? ¿Puede una familia rota ser sanada? Don Miguel y doña Rosa estaban a punto de descubrirlo. 3 meses habían pasado desde aquella noche mágica en el pasaje subterráneo. Don Miguel y doña Rosa ya no eran los ancianos abandonados que vivían en una casa en ruinas. Ahora eran don Miguel Santana y doña Rosa Santana, una pareja de empresarios jubilados que habían hecho fortuna en el extranjero y regresaban a su tierra natal para sus últimos años.
Las joyas que vendieron les dieron más que suficiente dinero para transformarse completamente. Compraron ropa elegante pero discreta. Rentaron una casa hermosa en el mejor vecindario. Don Miguel se dejó crecer el bigote y usaba lentes de lectura que cambiaban sutilmente su rostro. Doña Rosa se tiñó el cabello de un tono más oscuro y usaba maquillaje que suavizaba sus arrugas. No era que estuvieran tratando de verse más jóvenes, sino diferentes. Lo suficientemente diferentes para que sus propios hijos no los reconocieran a primera vista. Pero más que su apariencia física, lo que había cambiado era su postura, su forma de caminar, su confianza. Ya no eran los ancianos encorvados y derrotados. Ahora caminaban con la dignidad de quienes saben su valor. Y ahora, el plan de don Sebastián estaba en marcha. La prueba de Roberto. Roberto, el hijo mayor, era ahora un abogado exitoso. Su oficina estaba en el edificio más alto de la ciudad. Manejaba casos millonarios y su reputación era impecable, al menos en público. Pero en privado, las pesadillas lo atormentaban cada noche. Don Miguel, disfrazado como el señor Santana, llegó a su oficina un martes por la mañana. Le dijeron a la secretaria que necesitaban asesoría legal para una herencia complicada de varios millones de pesos. Cuando Roberto lo recibió, no mostró ningún signo de reconocimiento. Solo vio a un cliente potencialmente lucrativo. Señor Santana, dijo Roberto con su sonrisa profesional, ¿en qué puedo ayudarlo? Don Miguel, conteniendo las lágrimas al ver a su hijo mayor después de 3 años, comenzó a contar una historia cuidadosamente preparada. Verá, señor Vega, mi esposa y yo no tenemos hijos. Hemos hecho fortuna en nuestra vida, pero ahora que somos mayores, nos preguntamos qué hacer con todo. Pensamos en dejarle todo a obras de caridad, pero primero queríamos consultar las opciones legales. Durante la reunión, don Miguel sutilmente mencionó, ¿sabe? Siempre quisimos tener hijos, pero la vida no nos lo permitió. Imagino que usted, siendo un hombre exitoso, cuida muy bien de sus padres. Roberto se puso pálido. Su mano tembló ligeramente. Mis padres, ellos fallecieron hace algunos años. Era una mentira. Roberto no sabía si sus padres estaban vivos o muertos. Simplemente asumía lo peor y mentía para no enfrentar la verdad. Don Miguel sintió como si le clavaran un cuchillo en el corazón, pero continuó con el plan. ¡Qué triste! Pudo despedirse de ellos al menos. Señor Santana, dijo Roberto incómodo, preferiría mantener esto profesional y hablar de su caso. Durante las siguientes semanas, don Miguel continuó visitando a Roberto, construyendo una relación. Le hablaba de valores, de familia, de arrepentimientos. Y cada conversación era como una semilla plantada en el corazón endurecido de su hijo. Entonces llegó el momento de la prueba real. Don Miguel le contó a Roberto, descubrí algo terrible. Mi socio de negocios, antes de morir, cometió un fraude. Robó dinero de varias personas mayores, incluyendo a una pareja de ancianos que perdieron todo. Ahora yo tengo la oportunidad de devolver ese dinero, pero legalmente no estoy obligado. El caso prescribió. ¿Qué haría usted, señor Vega? Roberto se quedó en silencio por largo tiempo. En su mente, estaba viendo a sus propios padres. Ancianos, robados, abandonados. Señor Santana, dijo finalmente con voz temblorosa, legalmente no tiene obligación, pero moralmente hay cosas que debemos hacer incluso cuando no estamos obligados. Hay deudas que no están escritas en contratos pero que pesan más que cualquier ley. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto. Yo le robé a mis padres, señor Santana. No dinero, sino algo peor. Les robé su dignidad, su hogar, su amor. Y cada día vivo con ese peso.
Si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué haría diferente?, preguntó don Miguel suavemente. Todo, sollozó Roberto. Lo haría todo diferente. Les pediría perdón de rodillas. Los cuidaría como ellos me cuidaron. Pero es demasiado tarde. Están muertos por mi culpa. Probablemente murieron solos, con hambre, con frío, pensando que sus hijos no los amaban. Don Miguel no pudo contenerse más. Se quitó los lentes, se acercó a su hijo y dijo: Roberto, hijo mío. Roberto levantó la vista, sus ojos rojos de llorar. Miró fijamente al hombre frente a él. Y entonces, como si un velo cayera, lo reconoció. «¿Papá?», susurró incrédulo. «¿Papá? No, no puede ser. Tú, ustedes. Estamos vivos, hijo», dijo don Miguel con lágrimas corriendo por su rostro. «Y acabas de pasar la prueba más importante de tu vida». Roberto se derrumbó. Cayó de rodillas frente a su padre, sollozando como un niño. «Papá, perdóname, perdóname, por favor. Soy un monstruo. Te hice tanto daño. A ti y a mamá. No merezco tu perdón, pero te lo suplico». Don Miguel abrazó a su hijo. Después de 3 años de separación, de dolor, de abandono, finalmente abrazaba a su hijo mayor. Y en ese abrazo, comenzaba el proceso de sanación. La prueba de Claudia. Claudia, la hija que se casó con un hombre rico, pasaba sus días en clubes exclusivos y eventos sociales. Pero detrás de su sonrisa perfecta y su vida de lujo, había un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Doña Rosa, como la señora Santana, se unió al mismo club social de Claudia. Se hicieron amigas rápidamente. Claudia quedó impresionada por la elegancia y la sabiduría de esta mujer mayor que parecía tener todo. Durante meses, Doña Rosa escuchó a Claudia hablar de su vida vacía, de su matrimonio sin amor, de cómo el dinero no le había traído felicidad. Pero nunca mencionó a sus padres. Hasta que Doña Rosa preguntó directamente: «¿Y tu familia, querida? ¿Tus padres?». Claudia desvió la mirada. «Ellos ya no están en mi vida». «¿Por qué?», presionó Doña Rosa gentilmente. Claudia finalmente se derrumbó. Contó toda la historia. Cómo habían vendido la casa de sus padres, cómo los habían abandonado, cómo vivía cada día con la culpa. «Pero tenía que pensar en mi futuro», se justificaba Claudia. «En mi seguridad económica». Entonces llegó el momento de la prueba. Doña Rosa le dijo: «Claudia, voy a contarte un secreto. Mi esposo y yo tenemos mucho dinero, pero no tenemos herederos. Estamos buscando a alguien digno para dejarle nuestra fortuna. Alguien con buen corazón. He estado considerándote a ti». Los ojos de Claudia brillaron con codicia por un momento. Pero entonces Doña Rosa añadió: «Pero hay una condición. Debes reconciliarte con tu familia. Debes encontrar a tus padres, vivos o muertos, y hacer las paces con tu pasado. El dinero sin paz interior es una maldición». Claudia se quedó en silencio. Aquí estaba la oportunidad de asegurar aún más riqueza. Pero requería enfrentar lo que más temía: su propia culpa. «Señora Santana», dijo Claudia con lágrimas en los ojos, «no quiero su dinero. Quiero a mi madre de vuelta. He sido tan estúpida. Cambié el amor de mis padres por cosas materiales. Y ahora no tengo ni el amor ni la paz». Doña Rosa se quitó el pañuelo que cubría parcialmente su rostro y tomó las manos de Claudia. «Hija mía». Claudia la miró confundida al principio. Luego, lentamente, el reconocimiento llegó. «¿Mamá? ¿Eres tú?». «No». «¿Cómo?». «Estoy aquí, mi niña», lloró Doña Rosa. «Y acabas de demostrar que tu corazón no está completamente perdido». Madre e hija se abrazaron,
llorando años de dolor, de separación, de arrepentimiento. La prueba de Fernando, Patricia y Javier. Los tres hermanos menores también enfrentaron sus propias pruebas en las semanas siguientes. Fernando, que había sufrido un colapso nervioso, fue visitado en el hospital por don Miguel, quien se presentó como un consejero espiritual. A través de largas conversaciones, Fernando finalmente admitió su mayor remordimiento: haber priorizado su empresa sobre sus padres. Patricia fue contactada por doña Rosa a través de la iglesia donde rezaba cada semana. Doña Rosa, haciéndose pasar por una voluntaria, escuchó las confesiones de Patricia y la guió hacia el perdón propio. Y Javier, el menor, quien estuvo al borde del suicidio, fue salvado en el último momento por don Miguel, quien casualmente llegó a su apartamento en el momento exacto. Don Miguel le quitó las pastillas y pasó toda la noche hablando con él sobre segundas oportunidades y redención. Cada uno de ellos, en su momento, reconoció a sus padres. Y cada uno se derrumbó con la realización de que habían recibido una segunda oportunidad que no merecían pero que necesitaban desesperadamente. La reunión final. Un mes después, los 5 hermanos fueron invitados a la casa de don Miguel y doña Rosa. No sabían que los demás también estarían allí. Cuando llegaron y se vieron unos a otros, la confusión fue evidente. ¿Qué hacen todos aquí?, preguntó Roberto. Yo los invité, dijo don Miguel entrando a la sala con doña Rosa de su mano. Los 5 hermanos se pusieron de pie. Durante un largo momento, nadie habló. El silencio era pesado con años de dolor, culpa y arrepentimiento. Finalmente, Roberto habló, su voz quebrada: papá, mamá, todos nosotros queremos decir algo. Hemos ensayado esto en nuestras mentes 1000 veces, pero ahora que están aquí, las palabras parecen insuficientes. Somos monstruos, dijo Claudia llorando. Les hicimos cosas imperdonables. No merecemos su perdón, añadió Fernando, pero les rogamos que nos den la oportunidad de compensarlos, de cuidarlos como debimos haberlo hecho desde el principio. Patricia se arrodilló frente a sus padres. Fui una cobarde. Vi lo que estaba mal y no dije nada. Ese silencio ha sido mi tortura. Y Javier, el menor, apenas podía hablar entre sollozos. Ustedes me salvaron cuando era niño. Me salvaron literalmente cuando me caí al río. Y yo no estuve allí cuando me necesitaban. Estuve a punto de tirar mi vida porque no podía vivir con esa culpa. Don Miguel y doña Rosa miraron a sus 5 hijos. Vieron en ellos no a los adultos egoístas que los habían abandonado, sino a los niños que una vez fueron. Los niños que habían amado incondicionalmente. Los niños que se habían perdido en el camino pero que ahora estaban tratando de encontrar el regreso a casa. Hijos míos, dijo don Miguel con voz fuerte pero amorosa, no voy a mentir y decir que lo que hicieron no dolió. Dolió más que cualquier cosa que hayamos experimentado en nuestras vidas. Hubo noches donde tu madre y yo nos abrazábamos en el frío, con hambre, sintiéndonos completamente abandonados por aquellos a quienes dimos la vida. Los 5 hermanos sollozaban, cada palabra era como un cuchillo en sus corazones. Pero, continuó doña Rosa, también aprendimos algo importante. Aprendimos que el amor verdadero no es transaccional. No amamos a nuestros hijos porque nos den algo a cambio. Los amamos porque son nuestros hijos. Y ese amor, sin importar cuánto duela, nunca muere completamente. Lo que hicieron estuvo mal, dijo don Miguel. Imperdonablemente mal. Pero el perdón no se trata de decir que algo no estuvo mal. Se trata de elegir el amor sobre el resentimiento. Se trata de elegir la sanación sobre el dolor perpetuo. Los perdonamos, dijo doña Rosa, y las palabras cayeron sobre la habitación como lluvia bendita sobre tierra seca. Pero el perdón es solo el primer paso. Reconstruir la confianza,
reconstruir nuestra familia, eso tomará tiempo. Tomará esfuerzo de todos nosotros. Los 5 hermanos corrieron hacia sus padres. Se abrazaron todos juntos, una masa de cuerpos sollozantes, de corazones rotos comenzando a sanar, de una familia destruida comenzando a reconstruirse. Hay algo más que deben saber, dijo don Miguel cuando finalmente se separaron. Y les contó toda la historia. El pasaje subterráneo, el tesoro, don Sebastián, las pruebas, todo. El tesoro que encontramos, explicó, no es solo para nosotros. Es para toda nuestra familia. Pero más importante que el oro y las joyas, es la lección que viene con él. ¿Qué lección?, preguntó Roberto. Que la verdadera riqueza no se mide en dinero, respondió doña Rosa. Se mide en amor, en familia, en las relaciones que construimos y nutrimos. Ustedes lo tenían todo materialmente, pero eran miserables. Nosotros no teníamos nada, pero nos teníamos el uno al otro. Don Miguel añadió, don Sebastián, el espíritu que nos guió, cometió el mismo error con sus hijos que nosotros casi cometemos con ustedes. Les dio todo materialmente, pero no les enseñó los valores correctos. Cuando ustedes eran niños, nos enfocamos tanto en darles cosas que quizás olvidamos enseñarles gratitud, compasión, el valor del sacrificio. Así que parte de la culpa es nuestra, admitió doña Rosa. Y por eso, este es un nuevo comienzo para todos nosotros. Aprenderemos juntos lo que realmente importa. Los meses siguientes fueron de sanación lenta pero constante. Los 5 hermanos vendieron sus propiedades ostentosas y se mudaron a casas más modestas cerca de sus padres. Comenzaron a visitarlos diariamente, no por obligación, sino por amor genuino. Roberto dejó su firma de abogados de alto perfil y comenzó a ofrecer servicios legales gratuitos a personas mayores. Claudia se divorció de su esposo materialista y comenzó a trabajar en un refugio para ancianos abandonados. Fernando redujo el tamaño de su empresa para pasar más tiempo con su familia. Patricia se convirtió en una activista por los derechos de las personas mayores. Y Javier, quien había estado al borde del suicidio, encontró propósito ayudando a otros jóvenes que luchaban con la culpa y la depresión. El tesoro que don Miguel y doña Rosa encontraron fue dividido. Parte fue usada para crear una fundación que ayudaba a familias en crisis. Parte fue usada para restaurar la casa original donde criaron a sus hijos, convirtiéndola en un hogar nuevamente. Y parte fue guardada para las futuras generaciones, con una condición: solo podría ser accedida por aquellos que demostraran comprender el verdadero valor de la familia. En cuanto a don Sebastián, una noche, un año después de la reunión familiar, don Miguel y doña Rosa regresaron al pasaje subterráneo. Bajaron las escaleras de piedra con velas en las manos. Cuando llegaron a la habitación del tesoro, don Sebastián estaba allí, pero algo había cambiado. Su forma translúcida brillaba más que antes, y había paz en sus ojos que no habían visto antes. Lo lograron, dijo el espíritu con una sonrisa radiante. Rompieron el ciclo. Salvaron a su familia. Gracias a ti, dijo don Miguel. Gracias a tu guía. No, respondió don Sebastián. Fue su amor el que lo hizo posible. Su disposición a arriesgar sus corazones una vez más. Su capacidad de perdonar lo imperdonable. Eso fue todo ustedes. El espíritu comenzó a brillar más intensamente. Mi tiempo aquí ha terminado. Durante más de 100 años, estuve atrapado, esperando ver si era posible la redención. Ustedes me mostraron que sí lo es. Ahora puedo descansar. Espera, dijo doña Rosa. ¿Qué hay de tus propios hijos? Tus descendientes. Don Sebastián sonrió tristemente. Mi línea familiar terminó hace décadas. Pero está bien. A través de ustedes, a través de su familia, mi lección vivirá.
Enseñen a sus nietos lo que aprendieron. Y que ellos lo enseñen a sus propios hijos. Que ninguna familia más sufra como sufrimos nosotros. Lo prometemos, dijeron don Miguel y doña Rosa al unísono. La luz de don Sebastián se hizo tan brillante que tuvieron que cerrar los ojos. Cuando los abrieron, él había desaparecido. Pero en el aire flotaba una sensación de paz, de cierre, de misión cumplida. Regresaron a la superficie, cerrando el pasaje detrás de ellos. La casa abandonada sería demolida pronto para construir un parque familiar en su lugar, pero el pasaje subterráneo permanecería, escondido, esperando quizás a otra familia que lo necesitara en el futuro. 10 años después, don Miguel tenía ahora 92 años, y doña Rosa 88. Sus cuerpos estaban débiles, pero sus espíritus eran más fuertes que nunca. Era Navidad, y toda la familia estaba reunida. No solo los 5 hijos, sino también sus cónyuges, sus 18 nietos, y ya 3 bisnietos. La casa estaba llena de risas, amor, y el aroma de comida casera. Roberto, ahora con canas en sus sienes, cargaba a su nieta mientras le contaba historias de su infancia. Claudia ayudaba en la cocina, enseñándole a sus hijas las recetas que doña Rosa le había enseñado cuando era niña. Fernando jugaba en el patio con sus nietos, finalmente entendiendo que estar presente era más importante que cualquier negocio. Patricia leía cuentos a los niños más pequeños sobre el valor de la familia. Y Javier, quien casi había terminado su vida hace una década, ahora era un terapeuta familiar exitoso, dedicando su vida a ayudar a otros a no cometer sus mismos errores. Después de la cena, cuando los niños estaban jugando y los adultos limpiando, Roberto pidió silencio. «Papá, mamá», dijo con los ojos húmedos, «quiero que todos aquí escuchen esto. Hace 10 años, ustedes dos nos dieron algo que no merecíamos, una segunda oportunidad. Pudieron habernos dejado en nuestra miseria, vivir el resto de sus vidas en paz lejos de nosotros. Pero eligieron arriesgarse. Eligieron amarnos incluso cuando fuimos imperdonables». Los 5 hermanos se pusieron de pie, junto con sus propios hijos que ya conocían la historia. «Por eso», continuó Claudia, «hemos decidido crear algo permanente. Algo que asegure que nuestra historia, nuestra lección, nunca sea olvidada». Fernando sacó un documento. «Hemos establecido la Fundación Miguel y Rosa Vega. Estará dedicada a reunir familias, a ayudar a ancianos abandonados y a enseñar a las nuevas generaciones el verdadero valor de la familia. Y cada año», añadió Patricia, «en esta fecha, toda nuestra familia se reunirá. No importa dónde estemos, qué tan ocupados estemos, porque aprendimos que la familia no es una conveniencia, es un compromiso». Javier se arrodilló frente a sus padres, seguido por todos los demás, incluso los niños pequeños. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por no rendirse con nosotros. Gracias por mostrarnos que el amor verdadero nunca muere». Don Miguel y doña Rosa miraron a su familia. 3 generaciones arrodilladas frente a ellos, no en un gesto de sumisión, sino de respeto, de gratitud, de amor. «Levántense», dijo don Miguel con voz suave pero firme. «Una familia no se arrodilla ante nadie. Una familia se para junta, se apoya mutuamente». Todos se levantaron y formaron un círculo, tomados de las manos. Los más pequeños no entendían completamente lo que estaba pasando, pero sentían la importancia del momento. «Mi amor», dijo don Miguel mirando a doña Rosa, «¿quién hubiera pensado que aquella noche terrible en la casa abandonada nos llevaría a esto?». Doña Rosa sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Dios trabaja en formas misteriosas, Miguel. Nos quitó todo para mostrarnos lo que realmente importaba. Y luego nos lo devolvió multiplicado». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir,
Don Miguel y doña Rosa se sentaron en el porche, mirando las estrellas. ¿Crees que don Sebastián pueda vernos?, preguntó doña Rosa. Espero que sí, respondió don Miguel. Espero que sepa que su sacrificio, su espera de más de 100 años, valió la pena. Queríamos preguntarte algo, papá, dijo Roberto saliendo al porche con sus hermanos. Nunca nos contaste qué pasó con el resto del tesoro, el que dejaron en el pasaje. Don Miguel sonrió misteriosamente. Está guardado, para emergencias familiares, para ayudar a quien lo necesite. Pero más importante, es un recordatorio. Un recordatorio de que la verdadera riqueza nunca estuvo en el oro o las joyas. Estuvo en ustedes, dijo doña Rosa mirando a sus hijos. En cada uno de ustedes. En sus hijos. En esta familia que casi perdimos pero que pudimos salvar. Los 5 hermanos se sentaron alrededor de sus padres. Y allí, bajo las estrellas, contaron historias, rieron, lloraron y celebraron el milagro de la redención. Epílogo. Don Miguel y doña Rosa vivieron 5 años más después de aquella Navidad. Cuando finalmente partieron de este mundo, lo hicieron juntos, tomados de la mano, rodeados de toda su familia. No murieron en una casa abandonada, solos y olvidados. Murieron en su propia cama, en su propia casa, con el amor de 3 generaciones a su alrededor. En su funeral, miles de personas asistieron. No solo su familia, sino también las familias que habían ayudado a través de su fundación. Ancianos que habían sido reunidos con sus hijos. Jóvenes que habían aprendido el valor de la familia. Vidas que habían sido tocadas por su historia. Roberto leyó el elogio, su voz firme a pesar de las lágrimas. Mi padre y mi madre nos enseñaron que el perdón no es debilidad, es la forma más pura de fuerza. Nos enseñaron que el amor verdadero no es transaccional. Nos enseñaron que una familia puede ser rota pero no destruida, puede ser lastimada pero puede sanar. Pero más importante, añadió Claudia, nos enseñaron que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, que la redención siempre es posible, que las segundas oportunidades existen para aquellos dispuestos a cambiar. Fueron enterrados juntos, en el mismo lugar, bajo un árbol grande donde una vez jugaron con sus hijos cuando eran pequeños. La lápida simplemente decía, Miguel y Rosa Vega. Nos enseñaron que el amor verdadero nunca muere, y que la familia es el tesoro más grande. Los años pasaron, los 5 hermanos envejecieron, pero nunca olvidaron las lecciones de sus padres. Pasaron esas lecciones a sus hijos, quienes las pasaron a los suyos. La fundación creció, ayudando a miles de familias a través de los años. El legado de don Miguel y doña Rosa vivía, no en monumentos de mármol, sino en corazones cambiados, en familias reunidas, en amor restaurado. Y cuenta la leyenda que a veces, en noches tranquilas, cerca de donde una vez estuvo la casa abandonada, la gente puede ver 2 figuras translúcidas caminando de la mano. Un anciano y una anciana, sonriendo, vigilando a la ciudad, asegurándose de que ninguna familia más sufra lo que ellos sufrieron. Y junto a ellos, otra figura translúcida. Un hombre con barba larga y ojos sabios. Don Sebastián, finalmente en paz, finalmente libre, sabiendo que su misión fue cumplida. Porque al final, esta no era solo la historia de una familia. Era la historia de la redención. La historia de que no importa que tan oscura sea la noche, siempre puede llegar el amanecer. La historia de que el amor, el verdadero amor, puede conquistar incluso la traición más profunda. Y era la historia de que las segundas oportunidades existen. No porque las merezcamos, sino porque hay personas en este mundo cuyo amor es tan grande, tan incondicional, tan puro, que están dispuestas a dárnoslas. Personas como don Miguel y doña Rosa, padres que amaron más allá del dolor.
que perdonaron lo imperdonable, que salvaron no solo a sus hijos, sino a generaciones futuras. Y su historia, su lección, su legado, continuará viviendo mientras haya familias en este mundo. Porque todos necesitamos recordar que al final del día, cuando todo lo demás se desvanece, la familia es lo único que realmente importa. No el dinero, no el éxito, no las posesiones materiales, solo el amor, solo la familia, solo esos momentos preciosos que compartimos con aquellos que amamos. Esa fue la verdadera riqueza que don Miguel y doña Rosa encontraron en aquel pasaje subterráneo. No el oro ni las joyas, sino la oportunidad de salvar lo que más amaban, su familia. Y esa riqueza, esa es la única que realmente perdura para siempre. Y así termina esta historia de amor, perdón y redención. Una historia que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, que el amor de los padres es eterno, y que las familias pueden sanar incluso de las heridas más profundas. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propios padres, sobre tu propia familia, te invito a que dejes tu reflexión en los comentarios. ¿Has llamado a tus padres hoy? ¿Les has dicho cuánto los amas? No esperes hasta que sea demasiado tarde. Y si esta historia te conmovió tanto como a mí me conmovió contártela, por favor, regálame un like. Ese simple gesto me ayuda a continuar trayéndote más historias que tocan el alma y transforman corazones. No olvides suscribirte a Emocio Cuentos y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Cada semana traemos nuevas historias de amor, superación y esperanza que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Comparte esta historia con tu familia, con tus amigos, especialmente con aquellos que necesiten recordar el valor de la familia y el poder del perdón. Porque historias como esta no solo entretienen, transforman vidas. Recuerda, la familia no es perfecta, pero es nuestra. Y el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Gracias por acompañarme en esta emotiva travesía. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando las profundidades del corazón humano. Hasta pronto, y recuerda, nunca es tarde para abrazar a quienes amas. Soy Emocio Cuentos, y esta ha sido nuestra historia de hoy. Que Dios bendiga a tu familia.